como muchas de las instituciones de las que pues, vamos a hablar luego, ¿no? Especialmente las congregaciones, realizan por su propia naturaleza actos colegiales, es decir, las decisiones no las toma solo una persona. Y ahora tenemos una amistad que no teníamos en el convento. O sea, un religioso tiene que saber que si tiene un problema, ¿dónde puede acudir? Es un derecho del fiel. Y además es un ejercicio de transparencia en el buen gobierno. Se ha de tener en cuenta que denunciar un abuso o acudir a un tribunal no es ni un pecado ni una falta contra la obediencia debida y prometida por voto. Es un derecho que recoge el Canon 221. Sí creo que hay que quitarse un poco la mentalidad de que precisamente acudir a un tribunal es un mal. No. Lo que es un mal es por qué yo tengo la necesidad de acudir a un tribunal. Claro. Que el derecho es una dimensión intrínseca de la Iglesia. Hay delitos que la persona los sufre y cuando los está sufriendo no tiene la capacidad de reacción. Yo en mi vida sacerdotal he sufrido abusos de autoridad. De todas maneras, a una persona no se la puede dejar en la calle. También habla de la disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Equidad es el principio de justicia material que debe ponderarse a la aplicación de las normas con atención a las circunstancias del caso. Pues otra cosa que debería de visibilizarse más la justicia, porque no está visibilizada. No, por ejemplo, esto dónde acudir, pues no lo sabemos. Fíjate que somos consagrados, tú mismo lo has dicho, desde el noviciado te tendrían que educar así. Todo esto que tú estás contando tendrían que decírtelo del noviciado. Lo que pasa es que hoy hay la mentalidad inversa, que, bueno, aparte de que hay mucha manipulación, mucho abuso, que denunciar es antievangélico, que sí, que denunciar es venganza, que no, denunciar es una obligación y un derecho. Pero como te educan al contrario, y además la primera, por lo menos en mi caso y en muchos casos, porque otros conventos funcionarán muy bien, es la primera que te impide que vayas a una instancia superior a denunciar y a contar lo que está pasando, pero es que luego yo, por lo menos yo lo denuncié a vicarios y obispos y un obispo me dijo, tú aguanta todo, que no pensaba intervenir. Me dice, tú aguanta todo lo que puedas, cuando no puedas más te vas y ya está. O sea, y una serie de cosas que me han pasado. Pero bueno, en fin, ya está. Esto es como lo que hablábamos antes, que al final la base de la ley es el Evangelio. Y está en que uno quiera cumplirlo o no lo quiera cumplir. Efectivamente. Pero bueno, pero sí yo soy partidaria que habría que visibilizar más todo esto. Y luego, por ejemplo, lo que tú puedes ver que en la iglesia todo el mundo cuando tiene una necesidad económica, por ejemplo, o está enfermo, lo que sea, sabe a dónde acudir. Está Caritas, hay órdenes religiosas, que si el hermano San Juan de Dios, que si no sé qué, todo el mundo lo sabe. Pero a la hora de la justicia no está tan visibilizado. No, es verdad, de hecho, por ejemplo, en las revistas religiosas, ya sean revistas diocesanas, revistas de orden religiosa, de institutos seculares, solo publican sus obras de caridad. Publican que si tienen grupos de oración, las catequesis, la atención a los enfermos, campamentos de verano, pero no hay un apartado para la justicia. Y debería de haber en todas las revistas religiosas un apartado para la justicia, donde se hable de la justicia, que es una virtud, donde se hable de todo esto, de las denuncias, donde denunciar, e incluso que se publiquen casos para que la gente sepa qué hacer y que existe la justicia. Bien. Yo opino así. Sí, vamos a ver. Yo, por comentar un par de cosas que has dicho que me parecen importantes, ¿no? Es verdad, a priori, que una denuncia puede ser abusiva, una falta contra la caridad, si es mentira, si es una denuncia falsa, si está tomada por intenciones no rectas, ¿no? Bien, eso puede darse y de hecho se da. O sea, no, o sea, quiero decir, no vamos siempre a decir que todo el mundo obra con intención puramente recta porque no es verdad, ¿no? Y decir lo contrario sería falsear la realidad. Ahora bien, sí creo que hay que quitarse un poco la mentalidad de que precisamente acudir a un tribunal es un mal. No.
Lo que es un mal es por qué yo tengo la necesidad de acudir a un tribunal. Claro. O sea, digo, aquí conviene este punto aclararlo muy bien, y yo creo que has insistido en esa línea, ¿no?, de la visibilización, porque efectivamente la tutela de los derechos en la Iglesia se dan cuando los derechos no se custodian, no se tutelan, no se cumplen, no se... no me sale la palabra, pero no se respetan, ¿no? Bien. Y, bueno, y luego uno tiene... Entonces, en ese sentido, bueno, yo lo que cada congregación debe hacer, pues no me atrevo a decirlo, pero sí me parece que es importante saber que, bueno, nosotros no somos los malos de la película, vamos a decirlo así, ¿no? Porque esto sí es verdad que en la Iglesia se ha dado una mentalidad, ¿no?, un poco que es una mentalidad que no es, no, a mi juicio, no es conforme ni al Evangelio ni a la tradición cristiana, que es que el derecho es un mal. Es decir, el derecho es porque no queda más remedio. Y eso no es verdad. Esa es la visión que yo quería un poco, lo he dicho antes así, muy a grandes pasadas, ¿no?, de cómo, bueno, en principio todo es paz, amor y alegría, y hombre, pues el derecho, si es verdad, es una cosa que hay porque no queda más remedio, porque bueno, pues en la Iglesia hay pecado y bueno, pues claro, pues a veces, pero esto que nadie se entere porque es como la parte fea, ¿no?, vamos a decir así. Entonces yo, cuando muchos años he dado a laicos, ¿no?, la asignatura de Derecho en cursos de verano, ¿no?, a familias, ¿no?, de Derecho matrimonial, ¿no?, canónico. Y yo les decía, ¿no?, o sea, lo primero que les preguntaba en clase es ¿cuándo comienza el derecho matrimonial en la Iglesia?, ¿no? Y bueno, pues la gente respondía, ¿no? Y ellos decían, no, el derecho en la Iglesia, el derecho matrimonial en la Iglesia comienza en el paraíso. O sea, la primera relación de justicia que hay en el matrimonial que hay en la historia es cuando Adán y Eva se conocen, ¿no? ¿Qué quiero decir con este ejemplo, no? Que el derecho es una dimensión intrínseca de la Iglesia. No es un mal. De hecho, si el derecho es el objeto de la justicia, es un bien. Y todos los instrumentos que están al servicio de ese bien son legítimos y son, en ese sentido, buenos, ¿no? Entonces, claro, entonces me parece que efectivamente, al menos los religiosos tienen que saber, ¿no?, dónde acudir. Es que eso me parece que es evidente, pero igual que el resto de los fieles, ¿no? O sea, yo a veces, por ejemplo, ¿no?, uno tiene muchos amigos, ¿no?, y dice, bueno, pues que he ido a tal parroquia y el párroco no me ha querido bautizar a mi hijo y te da las razones. Y dice, pues es que no tiene derecho a hacer eso. Y tú tienes derecho, porque además te le enseñas el canon, ¿no? Entonces, es verdad que, eso también es verdad, que los juicios, y eso es así en todas las sociedades, son, vamos a decirlo así, odiosos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, si tú puedes arreglar las cosas previamente, pues es mejor. Pero también es verdad que hay determinadas actuaciones delictivas que no puede haber, vamos a decirlo así, un pacto previo. O sea, que hay que juzgarlas precisamente por su gravedad. Otra cosa que nos pasa mucho de nosotros, que cuando reaccionamos, porque es otra cosa que hay gente que no lo entiende, porque no has denunciado y tal, el abuso de poder te mete en una situación que cuando tú reaccionas, aparte de todo esto, que vienes de una institución que te educa en no denunciar, más luego toda la problemática que tú traes, que más quien menos cae en una depresión y tal. Y cuando la persona reacciona y quiere denunciar, te dicen que ha prescrito. Pero el Evangelio no prescribe, la Iglesia no debería, hombre. El motor de la Iglesia es la caridad y la justicia. Hombre, Bien, yo lo veo bien. así. Sí, Yo lo no. veo así. A mí que se agarren Sí. a que ha prescrito, que la base de la ley es el Evangelio y no al revés.
Bien, Y si el vale, bien. daño continúa en el tiempo, ese daño hay que repararlo. Vale, bien. Vamos a ver, no. O sea, entiendo lo que quieres decir, pero voy a poner alguna objeción y te voy a explicar por qué, ¿eh? O sea, yo creo que para que todo el mundo nos entienda, todos los que vayan a ver este vídeo, estéis viendo este vídeo, entendáis, ¿no? La prescripción de un delito, yo creo, ¿eh?, que es un logro de la cultura jurídica occidental, ¿no? Vamos a decirlo así, que además tiene una raíz cristiana. Es decir, ¿qué significa? O sea, una de las cosas, perdona que me extienda un poco en esto, pero me parece que es importante, ¿no? O sea, una de las cosas que la influencia positiva del cristianismo sobre la cultura humana ha sido es entender que cuando se impone una pena a alguien, esa pena tiene que ser restaurativa, ¿no? Medicinal, ¿no? Es decir, tiene que tener el fin de, por un lado, restaurar la justicia en la sociedad y, por otro lado, ayudar a la persona que ha delinquido a sanarse, ¿no? Para que no siga cometiendo, ¿no? Bien, eso me parece que es una cosa buena. Además, una de las consecuencias de esta mentalidad es que los delitos tienen un tiempo, eso es lo que significa la prescripción, para ser denunciados, ¿eh? Bien, ¿eso por qué es así? Porque un delito no es un pecado, ¿eh? Esto conviene distinguirlo. Un pecado no prescribe nunca, ¿eh? Pero un delito sí puede prescribir. ¿Por qué? Porque un pecado tiene una dimensión, perdón, un delito tiene una dimensión pública que hace que puede que no haya causado un daño, ¿no? O sí lo ha causado, pero ha sido por descuido, bueno, por otras razones. A lo que quiero ir es a lo siguiente, ¿no? Que tú no puedes estar introduciendo delitos que se han cometido hace muchos años, porque cuanto más te alejas del tiempo de la comisión de ese delito, menos capacidad tienes de hacer justicia sobre aquello que ha ocurrido, ¿vale? Esa es la razón de la prescripción, ¿vale? Bien, ahora bien, dicho esto, hay delitos que la persona los sufre y cuando los está sufriendo no tiene la capacidad de reaccionar, ¿eh? Eso, en el caso de los delitos de abusos sexuales, es evidente, ¿eh? Quien conozca un poco ese, o sea, y haya acompañado a personas, ¿no?, que han sufrido abusos, ¿no? A veces te dicen, bueno, ¿y cómo ha tardado tantos años en denunciar? Bueno, entonces hay que responder a esa pregunta. Mira, tú no sabes lo que es un abuso, ¿eh? Claro. No sabes el impacto que produce en la persona, bueno, todo el mecanismo del abuso, de la culpabilidad personal, de la prevalencia, de la, bueno, pues, o sea, de la distinta, o sea, de la distinción que hay entre los roles, de la fortaleza que uno necesita para que le crean. Bueno, hay muchas cuestiones y entonces, en este caso, yo creo que la Iglesia ha ampliado ¿no?, a 20 años a partir de los 18, cumplidos la mayoría de edad, la prescripción de los delitos, y en el caso de que hayan sido delitos más largos y se vea que el delito es suficiente, tiene una cierta gravedad, no hace falta que sea muy grave, la Iglesia ha levantado la prescripción. En el caso de los delitos de autoridad puede parecer algo análogo, ¿no? Yo en mi vida sacerdotal he sufrido abusos de autoridad. A veces de buena fe, pero es un abuso de autoridad. A veces no lo sé. Bien, eso ya se lo dejamos al Señor, ¿vale? Pero es verdad que cuando uno sufre abusos de autoridad, y quien los ha sufrido sabe lo que voy a decir ahora, la primera vez que te pasa te extraña, hay algo que dentro de ti dice, aquí hay algo que no
pero tú no tienes ni la madurez, seguramente, ni la capacidad de reaccionar, ni la mentalidad, No ni los sabes recursos. ponerle nombre, No sabes ponerle nombre, no efectivamente, ¿no? sabes. Entonces, me parece que en la medida en que el delito de abuso es un delito nuevo, tipificado nuevo, vamos a decirlo así, aquí hace falta un desarrollo de la jurisprudencia, ¿no? Y yo creo que análogamente a lo que se ha hecho con el caso de los abusos sexuales, en los cuales muchas veces también hay un abuso de autoridad, ¿no? Y un No, abuso espiritual. siempre, porque el abuso sexual Bien, sí, comienza por un bien. abuso de autoridad, si no, Si no, no se podría no dar. se ¿Eh? podría dar, claro. Eso es. Entonces, bueno, por analogía yo creo que hay que atender a cada caso. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si tú tienes una mentalidad normativista de atenerte solo a la norma y no al caso concreto, bien. Es verdad que a veces el no levantar la prescripción, o sea, el no poner una prescripción da una inseguridad jurídica. ¿Eh? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto de otro delito, ¿no? Imagínate que un párroco ha sido denunciado, yo qué sé, por hablar mal contra su obispo, ¿no? Imagínate, ¿no? Se ha hecho una investigación previa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues que un día tuvo un mal día, ¿no? O porque alguien de mala fe le ha denunciado por eso, ¿no? Se hace una investigación previa y se concluye que el párroco fue imprudente, pero no hay motivo para iniciar un proceso, ¿no? Bien. Es verdad que esa investigación previa se ha cerrado, ¿no? Pero en teoría el delito prescribe a los 3 años, ¿no? Bueno, ahora un poquito más, ¿no? Depende de los casos, ¿no? Entonces, claro, también si esa persona no ha sido una cosa que ya se ha visto, ¿no? Que no, que fue, bueno, una cuestión donde no había delito, ¿no? Igual fue una imprudencia, pero no había delito, ¿no? Claro, tampoco te puedes tener a la persona que no ha cometido una acción delictiva siempre con la espada de Damocles pensando que no voy a levantar la voz porque no vaya a ser que alguien interprete esto en el sentido que no lo es y a mí me puedan, ¿no? No sé si me explico. O sea, que la Sí. prescripción tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, sí. El canon 702, que es el que más cuestiones genera. Sí. Es el canon que dice quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él. Bien. Punto segundo. Sin embargo, el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separa de él. Entonces, este es un canon que se cumple muy poco. Mm. ¿Eh? Entonces genera muchas cuestiones también. ¿Qué pasa con las herencias? Que luego que su redacción resulta muy dura para nosotros, porque después de haber dado la vida por la iglesia y bueno, después de haber trabajado en una congregación que uno sabe lo que es, ¿no? Y que te digan esto, y bueno, cuáles son los derechos de los religiosos a marchar, si tiene derecho a recibir ayuda económica, en fin, por cuánto tiempo, qué deberes tiene una comida con una monja claustrada, qué deberes tiene si esa monja además está claustrada por enfermedad, en fin. Muy bien. Bueno, yo creo que planteas una cuestión que es delicada, que es justa y que también tiene muy diversos criterios en su aplicación, ¿no? Entonces, yo me gustaría hacer primero una serie de consideraciones generales, ¿no?, sobre el canon y luego y su alcance, y así como yo creo que este canon tiene más posibilidades, ¿no?, de las que de entrada puede aparecer, ¿no? Entonces, yo, si no te importa, preferiría ser propositivo, ¿no? No por evitar, ¿no?, pues las malas experiencias que son reales, ¿no?, o no abordar injusticias posibles, sino porque, claro, en esto hay tanta casuística, ¿no?, que nos perderíamos un poco, ¿no? Entonces, claro, en primer lugar, este es un canon que es, o sea, tiene una tradición canónica muy grande, ¿no? Entonces,
en el derecho antiguo existía lo que se llama el subsidio de caridad, ¿no? Es decir, porque el cual se concedía, ¿no?, al religioso que salía de un monasterio, normalmente era así, ¿no?, o de un instituto, los bienes necesarios para pagar el viaje de vuelta a su casa y recomenzar su vida, ¿no? Claro, esto en el caso de que hubiera casa, ¿no?, y que hubiera vida que recomenzar, ¿no? Pero bueno, normalmente esta era la mentalidad, era, bueno, no le vamos a dejar al pobre tirado, vamos a darle algún sustento, al menos para empezar, ¿no? Es verdad que ya el propio nombre indica que esta praxis solo se movía en los términos de caridad, ¿no?, y no de justicia, ¿no? Y en una sociedad donde en general la vida agrícola era mucho más frecuente y estable que hoy en día, es decir, que la persona tenía al menos algún recurso, ¿no?, para subsistir, ¿no?, porque su familia tenía tierras o porque podían trabajar la tierra. Bueno, había un cierto conocimiento, ¿no? Hoy en día eso no es así en muchos casos, ¿no? Entonces, es verdad que el canon distingue dos tipos, ¿no?, de situaciones subjetivas distintas, ¿no?, del fiel, ¿no? Subjetivas me refiero a situaciones personales, ¿no? Uno, la legítima salida de un instituto, uno por las razones que legítimamente considera, decide abandonar ese instituto, otra es por la expulsión de un instituto, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Porque la expulsión no solo puede ser, en teoría, ¿no?, por causas graves, justas, después de haber pasado un proceso, etcétera, ¿no? Bien. En cambio, la salida legítima es por libre decisión, ¿no? Puede ser dolorosa, puede ser incluso traumática, pero es una decisión libre, ¿no?, que uno hace, ¿no? Entonces esto de entrada, ¿no?, puede llamar la atención, pero parecería que la primera, ¿no? O sea, es verdad que el canon no distingue entre las dos, ¿no? Habla de las dos, pero no distingue. Y parece que trata las dos de igual manera. Y de entrada, parecería que la primera, ¿no?, la de la legítima salida, debería tratarse con más justicia, ¿no?, que la segunda. Es decir, si a ti te expulsan es porque has hecho algo malo, ¿no?, en teoría, ¿no? Y por lo tanto no tienes tantos derechos, no se debe tratar con tanta conmiseración, vamos a decirlo así, que en el primero de los casos, ¿no? Entonces, a mi juicio, y es una interpretación personal mía, la razón de esta equiparación es a la aplicación de los criterios que a continuación va a dar el propio canon, ¿no? Y creo que la redacción del canon es lo suficientemente flexible como para que haya una discrecionalidad, ¿no?, en la resolución de estas situaciones. Es decir, que quien tiene que tomar las decisiones tiene un amplio margen, ¿eh? O sea, no puede decir simplemente, bueno, tú te has decidido ir, ¿no?, pues viniste como viniste y entregaste todo lo que entregaste porque tú quisiste y ahora te vas y lo que se da no se quita, Santa Rita, 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 ¿no? Cosa que es verdad, pero hombre, sí, pero bien, ¿no? Quiero decir, hay matices, ¿no? O sea, y hay No, de bien. todas maneras, a una persona no se la puede dejar en la calle. Ten en cuenta que Eso es, los que eso han es. pasado por la cárcel salen y tienen un derecho a paro. Eso Hay, es. hay asociaciones para recetarse o leyes. O sea, que sí que Entonces, ahora pensamos de vamos. otra manera. O sea, Eso es. Entonces, ahora vamos a lo que dice el canon, ¿no? Dice, el canon afirma, es verdad, con claridad, que no existe un derecho por parte del religioso que legítimamente sale o es expulsado, ¿no? O sea, no hay un título de exigencia en justicia respecto de la comunidad, porque se entiende que la pertenencia a esa comunidad es pactada, ¿no? Es libre y uno asume las condiciones de entrada y de salida, ¿no? Eso es que uno puede decir, ya, pero es que no me queda más remedio. Bueno, bien, pero tú las has asumido libremente, ¿no? Y creo que ese principio es así. Pero a este respecto, esto debe quedar claro en el momento en que uno formalmente entra en la congregación, ¿no?, con una serie de obligaciones, ¿no?, que normalmente suele ser, depende de las congregaciones, o bien el noviciado o bien la primera profesión simple, ¿no?, con ocasión de legados, herencias y donaciones, ¿no? O sea, esto tiene que quedar por escrito, primero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un testamento, ¿no?, que tú decías antes, y no se ha ejecutado, el testamento, cuando uno sale, puede cambiar el testamento y entonces tiene siempre validez el último testamento, ¿no?
O sea, que si tú hiciste testamento a favor del monasterio, ¿no? Pero el testamento... Me han dicho varias religiosas de vida activa que las herencias, por ejemplo, no... que hasta que la monja no muere, digamos que la congregación no puede acceder al dinero, entonces si se va se lo lleva. Pero es que en la vida contemplativa, bueno, lo que yo más o menos he visto, donde yo he vivido, la herencia sí, si una monja heredaba un piso se vendía y el dinero la priora lo gastaba, con lo cual luego al salir no lo podía recuperar. Bien. Entonces se ve que no debería haber hecho eso, la priora. Podría, eso es. No Pero lo sé, yo sé que las monjas de vida activa con las que he hablado todas dicen que no, que la herencia no es intocable hasta que la monja se muere. Digo, pues eso yo es. en la vida contemplativa no lo he visto así. Bueno, entonces, suele ser habitual, a veces no se da, que al entrar en comunidad el candidato firme un documento válido tanto en derecho canónico como ajustado al derecho civil, ¿no? Y por el que reconoce no tener derecho a compensación por los servicios prestados, ¿no? Pero nada obsta a que en ese documento también se incluyan los deberes que tiene la congregación, monasterio e instituto, respecto a su posible salida. Y yo creo que eso sería deseable. Es decir, tiene que pactarse, porque es una cuestión, me parece legítima, decir en qué condiciones, si uno abandona, ¿no?, la vida religiosa, lo va a hacer. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tú no te incorporas a una congregación religiosa inmediatamente. O sea, tú no haces un año de postulantado, vamos a decirlo así, y directamente haces la profesión perpetua, sino que hay una graduación. Esa graduación es pedagógica, ¿no? Uno va viendo si es su vocación. Incluso la primera profesión se renueva al menos por 3 veces hasta la profesión perpetua, se puede alargar. Entonces, bueno, eso tiene una lógica. Entonces, claro, yo creo que pactarla, o sea, no me parece que sea ni de mal espíritu ni de atentar contra la vocación de nadie plantear esa posibilidad y que la congregación tenga por escrito un compromiso. Bien, entonces, aquí ahora viene un punto que en mi juicio es muy importante. El canon impone un deber a la orden religiosa. Podríamos discutir, ahora veremos si este deber es de orden moral, o sea, desde luego es de orden moral, o si tiene también alguna dimensión jurídica, es decir, de justicia, ¿no? Porque el canon habla de equidad y de caridad evangélica. Evidentemente, caridad evangélica es caridad evangélica, punto y final. Pero sí me quiero centrar en el término equidad, ¿no? Entonces, yo aquí tengo apuntadas algunas definiciones, ¿no?, del término equidad, ¿no?, que da tanto el diccionario de la Real Academia Española como el de términos jurídicos, ¿no? Entonces, entre varios los significados, dice de que la equidad es una bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento de deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. También habla de la justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Esta definición me parece que es importante, ¿eh? También habla de la disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Lo que merece. Entonces, también, si acudimos, ¿no?, al término de panhispánico, ¿no?, de español jurídico, dice que equidad es el principio de justicia material que debe ponderarse a la aplicación de las normas con atención a las circunstancias del caso, ¿no?, o lo justo que sobrepasa la ley escrita, ¿no?, etcétera. Bien, entonces, de lo anterior se desprende, a mi juicio, esto es una interpretación mía, que la equidad es un principio de aplicación muy importante en el derecho canónico. De hecho, es así. Y nace de la tradición cristiana y asume, junto a los principios evangélicos, lo mejor de la cultura jurídica griega. Bien, entonces, si el derecho es el objeto de la justicia, la equidad forma parte también de la aplicación del derecho, no solo como una opción moral, sino como deber de justicia, cuando así lo señala la ley. O sea, la ley te está diciendo que tiene que haber una equidad. Y eso a veces corresponde a la justicia natural. Es verdad que según la ley positiva tú no tienes obligación, pero sí es verdad que, vamos a decirlo así, ¿no?, la congregación, por ejemplo, se ha beneficiado, e incluso a veces en términos económicos, del trabajo que tú has realizado, ¿no?
Entonces, en ese sentido, me parece que el canon es claro. Y yo creo que esto sería incluso revisable, a mi juicio, ante un tribunal. Sería difícil, ¿eh? Sería difícil. Porque siempre te puede decir, ya, pero usted ya sabía dónde se metía y las condiciones que asumía. Sí, pero me parece que este deber de equidad también tiene una dimensión de justicia, a mi juicio, que es clara, ¿no? Entonces, también, si nos atendemos al canon 128, ¿no? Que habla del que dice, lo voy a leer explícitamente, todo aquel que causa a otro un daño ilegítimamente por un acto jurídico o por otro acto realizado con dolo o culpa está obligado a reparar el daño causado. O sea, si a ti te expulsan, ¿no? Ilegítimamente de un instituto, si tú consigues demostrar que eso es hecho por dolo o por culpa de quien lo hace, hay una reparación de daños. Tiene que haber una reparación de daños. Si no se aplica la equidad, tiene que haber una reparación de daños, aunque tú salgas legítimamente, porque el canon te está... o sea, tú puedes demostrar que sales de la congregación legítimamente y que no tienes, perdón por la expresión, dónde quedarte muerto. Eso se puede demostrar, ¿no? Entonces, bueno, puede haber una reparación de daños, ¿no? Bien. Entonces, además, también creo que hay diversas posibilidades, ¿no? Que este canon abre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Atender a diversos factores personales de salud, de edad, de educación recibida, cuánto ha durado la profesión religiosa, la capacidad de encontrar un empleo remunerado, ¿no? Algunos institutos, como tú antes hablabas acerca de las herencias, también tienen fijada una cantidad de base a la que se puede añadir un incremento por años de profesión. Eso me parece que es un criterio, bueno, justo, ¿no? Entonces, también la cotización, esto antes no era común, y gracias a Dios en esto en muchos institutos se han mejorado mucho, los diversos sistemas, incluso también en monasterios, ¿no? La cotización a la seguridad social, ¿no? Entre otras cosas, porque también eso es un bien para la propia orden, pero bueno, ¿no? La facilitación de estudios o de incorporación al trabajo, el préstamo. Otra posibilidad, por ejemplo, sería, bueno, pues yo no me den nada, pero me pueden, por ejemplo, dar un préstamo para que yo pueda tener una formación que luego yo lo iré devolviendo. Hacemos un poder, es ante notario y eso tiene valor jurídico, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que estas cuestiones estén reflejadas en el directorio que cada instituto debe elaborar en materia de bienes económicos, ¿no? Y por último, algunos canonistas han propuesto también la posibilidad de que en las grandes diócesis al menos hay una oficina destinada a ayudar, ¿no?, a los religiosos a encarar su nuevo estado de vida, ¿no? Y esta propuesta a mí, yo se la he escuchado a dos canonistas, a un norteamericano y a un italiano, ¿no? Me parece que es interesante porque, bueno, o sea, en esa maternidad, ¿no?, que la Iglesia está llamada a ejercer siempre con sus hijos, ¿no?, creo que cualquier ayuda en ese sentido no está de más, ¿no? Bueno, es verdad que... Bueno, ese es el motivo por el que ha surgido nuestra asociación, por suplir esa necesidad. Pero tú date cuenta, antes he hablado de que hay un proceso pedagógico, el postulantado, el noviciado y tal. Luego se admite que la persona tiene que adaptarse, viene de la vida laica, se adapta a la vida religiosa, tiene que haber un proceso tal, y a la inversa no se contempla. El que se va, si se admite que tiene que haber varios años de adaptación, es porque se está admitiendo que son dos vidas muy diferentes. Porque a la inversa, de la noche a la mañana dejan a una persona en la calle y no hay un proceso de adaptación otra vez a la vida laical. Sí, vamos a ver, yo creo que yo llevo, perdona que me ponga un ejemplo personal, pero es para entender lo que voy a decir a continuación. Llevo 27 años ordenado de sacerdote y en estos 27 años he visto, ¿no?, personas que estaban en la vida sacerdotal diocesana o religiosa, en la vida consagrada, ¿no?, mujeres, hombres, que han abandonado el instituto, no han abandonado la vida religiosa o la vida sacerdotal, ¿no? Las razones son muy diferentes. Bueno, creo que yo
en esto personalmente he tenido una evolución, ¿no? Quizás es verdad que dicen que cuando uno va creciendo y va conociendo la miseria ajena, pero sobre todo la propia, ¿no? Se hace más comprensivo, y es así, ¿no? Es así. Eso es así. O sea, uno cuando es más joven tiende a ser más radical y más duro, ¿no? Sí, Más sí. duro. Como tiene que ser, bueno, menos mal que el Señor es bueno y nos pone en nuestro sitio siempre, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces, me parece que es muy importante darse cuenta que a veces se confunden, a mi juicio, dos cosas, ¿no? O sea, se identifica la salida de una persona como una, vamos a decirlo así, lo voy a decir con todas las palabras, como una traición al Señor y a la vocación, ¿no? Y a veces eso no es así. A veces eso no es así. Yo no digo que eso no sea así en algún caso. Sí, Es pero de verdad. todas maneras no deja de ser subjetivo. Sí, pero Y efectivamente, entonces ¿no? a un problema objetivo le tienes que dar una solución Entonces, objetiva. entonces, efectivamente, creo que se mezclan cuestiones de ámbito espiritual y de ámbito moral, Claro. que no estamos hablando de eso, con cuestiones de ámbito del ámbito de la justicia, ¿no? Es decir, que efectivamente, o sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he estado en la vida de clausura, pero entiendo que una persona que ha estado muchos años en la vida de clausura, salir directamente a la vida ordinaria del mundo, ¿no? Pues es un shock no pequeño, no pequeño, ¿no? Y que tú tienes que adaptar tu mentalidad. Tú tienes además, claro, además tú te has formado en unos años, o sea, tú has vivido normalmente esa vida en unos años donde la personalidad de cualquiera se termina de fijar y tienes ya una serie de criterios, ¿no? Que es el principio de la vida adulta, ¿no? De funcionamiento, y ahora tienes que cambiar de hábitos, tienes que cambiar todo, ¿no? Horario, o sea, todo es nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que no está, o sea, también he conocido, por hablar de términos positivos, ¿no? Grandes superiores, en el sentido moral, digo, el término, no físico, que han sido conscientes de esto y se han puesto vamos a decirlo así, ¿no? En el pellejo, ¿no? O en la piel, ¿no? En la situación del otro, ¿no? Y han sabido, ¿no? Realizar un proceso, ¿no? Que, bueno, que sin dar lugar a abusos, porque es verdad que esto también puede dar lugar a abusos, ¿no? Que al final la persona pueda acabar, no creo que sea el caso en muchos casos, pero bueno, puede dar lugar a abusos de que tú quieras acabar viviendo, ¿no? De la congregación a la que has pertenecido. Bueno, si tú has tomado una decisión, tú tienes que ir tomando lo que esa decisión comporta, ¿no? Como antes, tomando la decisión de entrar en la vida consagrada, tomaste una serie de decisiones acorde a la decisión que habías tomado, ¿no? Pero también he visto eso, ¿no? Entonces, bueno, bien, yo creo que nos movemos en este espacio, ¿no? Sí, pero sí me gustaría resaltar que el código manda la equidad, y la equidad también es una dimensión de la justicia. O sea, yo me quedaría con eso. Y el canon 1404 le Sí, dejaba desmontado. Me dice, esto a mí me deja desmontado. La bueno, primera sede por nadie puede ser juzgada. sí, Y luego también el canon 1401, la Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo. Las sí. causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas. 2. La violación de la ley eclesiástica y de todo aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de pena eclesiástica. A ver, explícalo. Bien. Esos son dos cánones distintos y conviene situarlos los dos en su contexto histórico, porque si no, no se entienden. Vamos a empezar por el segundo, por el canon 1401, que viene precedido del canon 1400, que dice que es un objeto de juicio en la Iglesia, ¿no? Dice la reclamación o reivindicación de derechos de las personas físicas o jurídicas o la declaración, ¿no?
derechos jurídicos. Es decir, tú cuando reclamas, tú puedes ser objeto de juicio, declarar un hecho, por ejemplo, si el matrimonio ha existido o no, o reivindicar un derecho, ¿no? O sea, tengo derecho a una pensión, por ejemplo, ¿no? Bien, dentro de una congregación, ¿no? Eso podría ser. Bien. Los delitos por los que se refiere a infligir o declarar una pena. Y también las controversias de naturaleza que surgen por un acto de la potestad administrativa. Bien. Bien por el recurso jerárquico o por el contencioso administrativo. Entonces, el canon 1401, el contexto que tiene es la relación que tiene la Iglesia con el mundo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, sobre todo con el poder civil. De hecho, es un canon que, por ejemplo, en el Código de los Orientales no aparece, ¿no? La Iglesia, en su relación con el ámbito secular a lo largo de la historia, ha tenido muchas, vamos a decirlo así, distintos tipos de relación, ¿no? Entonces, por resumir mucho, ¿no? O sea, en los estados confesionales, vamos a decirlo así, el estado confesional asume los principios, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, como propios, ¿no?, y otorga a la Iglesia un estatus determinado, ¿no? Normalmente eso hace que la Iglesia tenga un fuero que se llama eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que ocurría con el anterior concordato en España, que los delitos civiles de los sacerdotes solo podían ser juzgados, ¿no?, determinados delitos, ¿no?, por la Iglesia, ¿no? Es verdad que, esto tiene un trasfondo histórico mucho anterior. En el primer milenio, por ejemplo, en un momento sobre todo de la caída del Imperio Romano de Occidente, en un momento de caos, vamos a decirlo así, ¿no?, civil, pues la autoridad civil acudía a los obispos, que tenían mucho más prestigio y más autoridad moral, a que les ayudaran a resolver conflictos civiles, ¿no? Por ejemplo, San Agustín se quejaba todo el día de que estaba todo el día juzgando cosas que no tenían nada que ver con su oficio, pero le tocaban al pobrecillo, ¿no? Bien, o San Gregorio Magno en Roma tuvo que hacer incluso en algún momento las veces de San León Magno, ¿no?, de tribuno de la ciudad, ¿no? Bien. Entonces, este es un poco el contexto, ¿no? Entonces, en el último acuerdo de la Iglesia y el Estado, ¿no?, y eso es un poco la regla que hoy en día sigue la Iglesia en sus acuerdos con la jurisdicción civil, la Iglesia renuncia, ¿no?, a este tipo de fueros, ¿no?, y entonces simplemente dice, bueno, yo juzgo las cosas que a mí me corresponden, que son esas que aparecen en el canon, ¿no? Es verdad que hay realidades que son mixtas, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? La Iglesia nunca ha renunciado, ni a mi juicio creo que puede renunciar a regular, ¿no?, el matrimonio, en la medida en que el matrimonio es un sacramento, pero claro, el matrimonio tiene en la jurisdicción civil una serie de consecuencias civiles, ¿no? Bueno, pues ahí la Iglesia articula una serie de acuerdos con el Estado, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, ¿no?, problemática, que ha causado problemas, ha sido el tema de los abusos sexuales, ¿no? Como ya estaba la jurisdicción eclesiástica, pues no se acudía a la jurisdicción civil, ¿no? Bueno, eso se ha visto que en algunos casos había una razón de ser, pero también ha sido una puerta falsa para generar una cultura de encubrimiento, ¿no?, y también de no hacer justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues la Iglesia ha mandado, ¿no?, que además de acudir a la jurisdicción eclesiástica, hay que acudir a la jurisdicción civil, ¿no?, a penal civil, ¿no? Bien. Entonces, es verdad que con esto también hay que tener un poco de cuidado, porque la mentalidad, esto es una opinión mía, pero creo que es así. Bueno, creo que es así. Si es una opinión, puedes volver a otra cosa. Pero es verdad que parte del principio de subsidiariedad, ¿no?, que es un principio de doctrina social de la Iglesia, que dice que si una entidad, ¿no?, puede, vamos a decirlo así, autogestionarse, ¿no?, por sí misma, no tiene que hacer lo que esa entidad puede hacer por sí misma un ente superior, ¿no? Es decir, lo que es más próximo a la persona es suficiente para gestionarse, ¿no? Y solo aquellas cosas que esa entidad o ese grupo
lo puede hacer el que tiene más capacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, una familia no tiene la capacidad de defender las fronteras de un país. Para eso está el Estado, ¿no? Pero sí tiene la capacidad de organizar la educación de sus hijos. Solo debería intervenir el Estado en la medida en que la familia pues, no llega, ¿no? Bueno, entonces es verdad que nosotros en los últimos decenios cada vez el Estado interviene en todo, ¿no? Y eso es una mentalidad. Entonces también en eso pues hay que tener un poco de cuidado, a mi juicio. Bien, ahora vamos a este canon que, como te comentaron, ¿no? A alguna persona le dejó de su... ¿no? Bien. Entonces, prima sedes anemine judicatur. Bien, la primera sede no puede ser juzgada por nadie, ¿no? Bueno, esta es una afirmación antiquísima en la Iglesia, ¿eh? Yo varias veces he dicho cosas que son de la tradición o antiquísimas, pero lo digo porque las cosas, si no se conoce un poco la historia de las instituciones, no se entiende el porqué, ¿no? Entonces, lo primero que hay que afirmar que es que con la expresión prima sedes, ¿no? La primera sede, se refiere solo a la persona del Papa, ¿vale? Como figura institucional, ¿no? No a la Santa Sede como organismo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, o sea, yo pongo un ejemplo que ha salido en las noticias eclesiales, ¿no? Ha habido un juicio en Inglaterra sobre la venta de un inmueble en Londres, ¿no? Entonces, eso ha sido una cuestión que se ha llevado a la jurisdicción, que era algo que dependía de la Secretaría de Estado, por lo visto, ¿no? Yo no lo he seguido mucho, pero por poner un ejemplo reciente, ¿no? Entonces, eso se ha llevado a la justicia civil inglesa y la Santa Sede no ha dicho, no, ustedes no me pueden juzgar, ¿no? Porque eso depende de un organismo de la Santa Sede, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, la razón de ello es, o sea, ¿por qué se dice que es el Papa? Porque el Papa, solo el Papa y el Concilio Ecuménico, ¿no? Como sustentan la potestad de jurisdicción plena sobre toda la Iglesia. Y el Papa tiene la primacía de dicha potestad. Y esto forma parte del dogma de fe proclamado por el Concilio Vaticano I acerca de la primacía de jurisdicción, ¿no? Del Romano Pontífice sobre toda la Iglesia. Pero dicho esto, el modo de regular este principio ha sido diverso, ¿no? A lo largo de la historia y su contenido no es ilimitado. Yo recuerdo una cosa que dijo Juan Pablo II cuando escribió una encíclica sobre el ecumenismo, ¿no? Ut unum sint, ¿no? Que luego lo volvió a reiterar Benedicto XVI y la ha vuelto a decir otra vez el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo en la relación con los ortodoxos, que en este punto la divergencia es total, ¿no? El Papa Juan Pablo II decía, bueno, siendo este principio verdadero, porque es de un dato de fe, yo estoy dispuesto a volver a ejercer el primado del Romano Pontífice como se ejercía en el primer milenio, ¿no? Cuando estaba la Iglesia unida, ¿no? Bien, o sea que el modo de regular este principio se puede hacer de muchas formas, ¿no? Vale. Entonces, este principio de jurisdicción ha estado presente desde el principio de la historia de la Iglesia. ¿Y a qué obedece? Porque eso es lo importante, ¿no? ¿Por qué es así? Servía y sigue sirviendo entre, por ejemplo, las disputas entre obispos o entre sedes patriarcales, ¿no? Esto fue clave en el primer milenio, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, el patriarcado de Alejandría se pegaba con el de Antioquía, podían acudir al Papa de Roma, ¿no? Para que resolviera la jurisdicción, ¿no? Bien, entonces, por encima de la prima sedes, ¿no? No había ningún grado de apelación, ¿no? Y por eso no puede ser juzgado por nadie, ¿no? Nadie puede revisar sus decisiones, ¿no? Es decir, en todo sistema jurídico siempre tiene que haber un órgano último, ¿no? De jurisdicción cuyas decisiones sean inapelables. En la Edad Media, por ejemplo, este principio sirvió, ¿no? En el papado, ¿no? Como patriarca de Occidente, también él empezó a ejercer una primacía sobre los reyes temporales, ¿no? Al menos en sentido moral, ¿no? Se crearon los estados pontificios, ¿no? En el año 756, ¿no? Y que hasta el
esto fue una fuente de conflictos, ¿no? Por ejemplo, con los bizantinos, ¿no? Con el emperador romano de Oriente, que al final llevó al cisma. Bueno, esto es una cuestión más histórica, ¿no? Pero este principio fue muy importante, por ejemplo, para una cosa que en la historia de la Iglesia en la Edad Media se llama la lucha por las investiduras, ¿no? Es decir, cuando el poder político del rey o del príncipe quiere intervenir en las decisiones, ¿no? que competen a la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el nombramiento de abades, de abadesas, de obispos, ¿no? Eso, por ejemplo, en Oriente fue muy común. O sea, de hecho, muchos de los concilios, o varios de los concilios ecuménicos del primer milenio, quien los convocaba era el emperador, ¿no? Bueno, entonces, ese es otro sentido, ¿no? Luego, tras la Reforma Protestante, cuando en Occidente se da la separación de la Iglesia en diversas confesiones de fe, las naciones que aceptan el protestantismo asumen el control sobre los asuntos temporales de la Iglesia, ¿no? Por la idea, por la eclesiología que hay en la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la eclesiología protestante abandona la visión, ¿no? que tiene la Iglesia Católica, que también es compartida por las iglesias ortodoxas, de la naturaleza sacramental, ¿no? de la potestad de la Iglesia, ¿no? Entonces, deja que sea el príncipe el quien gobierna la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es que el rey de Inglaterra se proclama cabeza, ¿no? de la Iglesia anglicana, ¿no? Bien. Entonces, otro hecho más cercano a nosotros es la desaparición de los estados pontificios. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no llega Garibaldi con sus muchachos a Roma en el año 1870, entonces desaparecen los estados pontificios y el Papa se queda, metido en el Castelo de San Angelo, literalmente, pero hasta el año 1929, o sea, tenemos el arco de casi 50 años, 49, donde el Papa vive en Roma. ¿Y a qué jurisdicción está sometida? Entonces, se crean el Estado de la Ciudad del Vaticano para garantizar, ¿no? de alguna manera, la autonomía que el Papa tiene para el ejercicio del poder, de la autoridad que él es propio como sucesor de Pedro sobre toda la Iglesia, ¿no? Entonces, como una figura de derecho internacional, ¿no? Porque los reyes o los presidentes de gobierno, porque no hay que olvidar también que el Papa tiene dos oficios. Uno, el obispo, ¿no? de Roma, y por eso es quien preside a todas las iglesias en la caridad y tiene el primado de jurisdicción, ¿no? sobre toda la Iglesia universal, pero también es jefe de un Estado. Y como jefe de un Estado necesita una inmunidad, ¿no? para poder viajar, para poder ejercer, ¿no? Es una inmunidad muy pequeña, o sea, es un ejercicio de potestad muy pequeño, pero esa es la razón que tiene, ¿no? Entonces, dicho todo este rollo histórico para poner en contexto, el contenido de la jurisdicción del Papa no es ilimitado. Y eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? El Papa no puede hacer lo que quiera. Entonces, claro, si tú piensas que la fuerza del derecho depende de quien gobierna, que esa es la mentalidad contemporánea fruto del positivismo jurídico y es una de las consecuencias de la codificación, tú puedes pensar que el Papa, pues como es el supremo legislador de la Iglesia, puede dispensar de todas las iglesias que quiera, todas las leyes que quiera. Pero claro, hay que recordar que el Papa, como todos los obispos, cuando juran el cargo, también se comprometen a hacer cumplir la ley de la Iglesia. Entonces, si él no cumple las leyes de la Iglesia, o mejor dicho, las dispensa, tiene que haber una razón muy grave, porque si no, la arbitrariedad en la que puede caer el ejercicio de la potestad papal también puede ser grave. O sea, nadie en la Iglesia está exento de un ejercicio abusivo de la autoridad, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque claro que el Señor asiste al Papa en su ministerio con gracia de Estado, y él tiene una asistencia especial que el Señor promete al sucesor de Pedro, pero no para todo. Y esto es una cosa que la Iglesia, es decir, el Papa se puede equivocar en sus decisiones de gobierno porque son prudenciales, como se puede equivocar un obispo, como puedo equivocar yo en mi oficio o como cualquier persona que ejerce autoridad, ¿no?
Y eso creo que no es en absoluto hablar, por supuesto, ni mal del Papa, ni desobedecer, no, todo lo contrario, es que eso es de sentido común, ¿no? Entonces, el Papa está limitado por el derecho divino, tanto natural como positivo, entre las que se incluye el no poder privar de significado la potestad de los obispos diocesanos, ¿no? Además, el Papa está sometido, como he dicho antes, al derecho de la Iglesia, y aunque tiene potestad, ¿no?, para dispensarse, bueno, pues al menos si lo dispensa tiene que dar una razón, ¿no? Bien, al menos tiene que ser grave y justificada, ¿no? Entonces, es verdad que precisamente por esto y por la misión que tiene confiada por el Señor y la importancia que tiene, ¿no?, pues el ejercicio del gobierno del papado exige un elevado estándar, ¿no?, vamos a decir así, moral y espiritual. Y, como he dicho antes, tampoco nada obsta para que, como ha pasado a lo largo de la historia, pues haya papas que sean mejores gobernantes que otros, ¿no? Entonces, creo que sí se puede profundizar en este principio, ¿no? Y de qué modo se puede ejercer mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas, ¿no?, que ha hecho el Papa Francisco es o sea, por ejemplo, quienes asesoran al Papa en el ejercicio de su gobierno son los cardenales, ¿no? Entonces, ese principio, bueno, el Papa ha querido que haya un grupo más reducido de cardenales que le asesoren en determinadas cuestiones. Bueno, pues eso puede ser un ejercicio de prudencia, ¿no?, en el día a día, ¿no?, más allá de las cuestiones que él debe someter al resto de los cardenales. Bueno, bien, yo creo que con esto se entiende el canon 1404. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por De todo. nada. Bueno, espero que os Y sirva. sí, 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 sí. No, y además que es necesario que estas cosas se expliquen, ¿vale? Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, Hortensia, Hasta gracias.